APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashikuna, kay pachakunapi kallarishpa kapachi, bajo un mismo sol rikuriwa kikinkunapa wasiyukuma. Kay pachapika mashi Ana Velázquez mana ñukanchik paktayalihunchi paypa shuk sumak yachakuykunama kimirishka kaymanta. Kikinkunama rikuchishpa katipanchi ñukanchik yana mashikunapa sumak ñawpa kawsaykunamanta riksishpa. Kay pachapika apamupanchi imashinami Santiaguillo ayllu llaktapi paykunapa shuk maki ruraykunata sumaklla ñukanchikma riksichishpa kakrin. Ashtawanbash ñukanchik Guajara nishka ayllu llaktamanbash chayashpa kapashkanchik. Chaypimi shuk taki shinallata tushuk mashikunapash hatun tuparikunata charishka kan. Shinaka kaypi kallaripanchi ali shamushka kapaychi. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanin. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanin. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Yalishka punchakunamantami ñukanchik yana mashikunapa kawsaykunamanta riksishpa shamunahushkanchik kay rikuchikunawan. Kay pachakunapika kikinkunama apamupanchik imashinami paykunapa kawsay alpa ukumanta shuk maki ruraykunata sumaklla rurashpa shuk llaktakunama riksichishpa rikuchishpa shamunahushka kan. Kaykunata rikupashunchik mashikuna. Hacia el año 1959, Santiaguillo fue una hacienda donde los afrodescendientes trabajaban como jornaleros. En la actualidad, Santiaguillo es una comunidad de la parroquia Juan Montalvo del cantón Mira. Aquí, la mayoría de los habitantes se dedica a la agricultura de ciclo corto como el frijol. Pero últimamente se están organizando para avanzar hacia los cultivos de largo plazo como el café y las plantas frutales. No es lo mismo trabajar con el monocultivo que antes se tenía, frijol, maíz, que estar trabajando ya con frutales, ya estar trabajando con café. El café hoy en día está dejando una rentabilidad buena. Venimos haciendo una integración de que la gente ya no piense solo en estar sembrando frijol, en estar sembrando maíz, ya vaya pensando en sembrar frutales, que esto es un beneficio para el futuro. Tal vez ya de nosotros ya no, pero de nuestros hijos, de nuestros nietos que vienen en camino. La asociación Aroma y Sabor de Caficultores de Juan Montalvo se formó hace unos 6 años más o menos, en donde se inició con 32 socios, los cuales fueron los fundadores. En la actualidad hemos quedado 18 socios activos, los cuales seguimos manteniendo la tradición y la costumbre de sembrar café. Somos 18 familias que estamos beneficiadas a nivel parroquial. De la comunidad de Huaquer son 2 familias, de la cabecera parroquial que es Juan Montalvo son 12 familias, de la de aquí de la comunidad de Santiaguillo somos 4 familias. Pero eso no quita a que está abierto para cualquier persona que desee sembrar café y desee asociarse a la asociación. Aroma y Sabor es una de las empresas que han nacido en Santiaguillo con objetivos de producción alternativa. Para lograr esto, recurren al riego tecnificado, aunque su implementación ha tenido dificultades. Paulatinamente también se va cambiando los sistemas de cultivos, ¿ya? Porque veían que no estaban cambiando su situación de vida, seguían en pobreza porque
lo que cosechaban y su dinero iba a parar a otras manos. Estaban dependiendo específicamente del mercado. Ya se pueden ver algunos avances. Por ejemplo, el acceso al agua de riego. Tradicionalmente el único sistema de riego acá en Santiaguillo era por inundación o por gravedad, como denominan. Sin embargo, a través de apoyo de algunas instituciones se ha podido entrar a la tecnificación. Algunos, no tenemos aún riego por goteo, pero sí hay algunos agricultores que ya tienen su riego por aspersión. Los productores de la comunidad han recibido el apoyo de instituciones como el Gobierno Provincial del Carchi, MAGAD y el Gobierno Parroquial, entidades que están contribuyendo con el desarrollo productivo de Santiaguillo y logrando que las familias vayan mejorando sus condiciones de trabajo y economía. Nosotros les estamos apoyando como GAD en lo que es proyecto de frutales, como aguacate, limón, todo lo que es plantas frutales. Ya hemos trabajado en la primera etapa, ahora estamos en la segunda. A los cafetaleros también les estamos ayudando con plantas de café, les ayudamos últimamente. Entonces estamos trabajando con lo que es la agricultura. El café de esta zona obtiene de 80 a 85 puntos, lo que le hace el mejor café del sector. El café de Santiaguillo es digno de reconocimiento, pues cuenta con excelentes condiciones para satisfacer los requerimientos del mercado. Al momento, los productores de la comunidad están entregando su café a Guayaquil por el valor de $200 el saco. Los primeros que sembraron café ya están produciendo, ya están vendiendo. Ya se ha hecho 2 embarques a Guayaquil para que de Guayaquil se vaya a la Unión Europea, al extranjero. El mensaje que yo les daría es de que cada uno, como comunero, como asociación, nos dediquemos mucho a trabajar, continuemos con los frutales, que es nuestra jubilación. No dejemos tampoco de sembrar nuestro frijol, que es del autoconsumo, porque el frijol, tú sabes que al menos en el campo, si no hay frijol no hay comida. Pero sembremos productos que sí nos traigan mucho más beneficio a futuro, como es café, como es aguacate, como es limón, como es mango, como es chirimoya. Estos son productos que a la postre nos va a sacar a la mayor velocidad de nuestras necesidades económicas como familia. Yana mashikunapa causa alpakukunama chayapashkanchi kaypimi shuk hatun tuparikuna rurarishkakan kay Cuajara nishka ayllu llaqta ukupi kaykunaka ashtawa paykunapa bomba nishka takikunata ashtawa sinchiyachina shinallata riksichina yuyaykunawmi kaykunataka ruranajushkakan shinaka riksipashunchi imashina kaykuna rurarishkamanta. El pueblo afroecuatoriano de Cuajara se encuentra en la zona norandina del Ecuador, en la provincia de Imbabura. Hoy conoceremos parte de su historia y cómo, en base a su organización, este pueblo día a día va fortaleciendo su identidad cultural y sus saberes ancestrales. De acuerdo a los datos históricos que tiene Cuajara, aquí hubo una especie de fábrica de negros, ¿no? Al momento de encerrarle al negro con un poco de negras para que, pues, como animales, ¿no? En este caso, ¿no? Para que produzcan más negros, era el hecho de los patrones de afuera, cuajará o no cuajará. Entonces de ahí viene el nombre Cuajara, por saber si que cuajaba o si alguien se embarazaba con el objetivo de, bueno, inhumano diría, ¿no? De producir más negros y proveer mano de obra a las haciendas. Lo que hemos venido trabajando es el proceso de patrimonialización del instrumento bomba y música y saberes ancestrales del territorio ancestral, para que todo este instrumento, música y danza y todo este saber sea reconocido como patrimonio cultural del Ecuador. Ya tengo 40 años trabajando con la reivindicación de nuestros saberes culturales ancestrales. Es muy importante que nosotros nos identifiquemos con nuestras raíces, con nuestros ancestros, que son los sabios, los seres de luz, los que nos han trazado ya un camino de sabiduría, los cuales
nosotros los vamos siguiendo para que no se queden en el olvido. Desde los niños, digamos, tenemos que saber de dónde somos para ir formándonos y saber hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que regresar nuevamente, ¿no? Parte de este proceso se vivió el 9 de diciembre del 2017, cuando el primer encuentro provincial de música y danza ancestral afroecuatoriana tuvo lugar en esta comunidad. Afroecuatoriano ancestral, lo nuestro primero, por siempre y para siempre. Así que seguimos adelante, la agüita por parte de la gente de EMAPA. Cae muy bien para estos... Con este encuentro lo que se presenta es dos objetivos primero. Primero, visibilizar al pueblo negro, a la cuenca baja del río Mira, llámase todo de la Concepción hacia abajo porque han estado invisibilizados. Y el segundo objetivo es alcanzar el reconocimiento del instrumento bomba, música y danza y saberes ancestrales como patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Este importante encuentro contó con la participación intergeneracional de grupos que presentaron talentosamente sus trabajos musicales y coreográficos a ritmo de bomba. Tuvimos una presentación por carnaval con un grupo de música en vivo, se llama Magué. Entonces nosotros tuvimos la iniciativa de desde ahí comenzar con el grupo. Para nosotros es como que demostrar nuestra cultura, que conozcan nuestras raíces. Venimos de familia. Antes, en los pueblitos, en el pueblo donde yo vivía, no había la luz eléctrica. Entonces la mayoría se hacía los bailes con guitarra. Hay uno, ya viéndoles a mis tíos, a mi hermano, aprendí de muy tierna edad, yo aprendí a los 10 años. Me encanta a mí la música. No hubiese sido nada bueno que yo me quede sin hacer lo que a mí me gusta. Me gusta mucho más la música, entonces por eso he participado. Bueno, el mensaje que yo les daría es que sigan haciendo estos eventos, sigan infundiendo más lo que es la música, que nos demos a conocer más. La intención es visibilizar al pueblo afro. Este evento se ha dado pues queriendo y con mucho positivismo hacer que la bomba sea reconocida como patrimonio de la gente afrodescendiente, ¿no? Y la bomba y las costumbres, las tradiciones de la gente negra, los saberes ancestrales, decimos, ¿no? Al momento que nosotros planteamos este proceso y fue con el apoyo de todas las comunidades, netamente con los autores, los músicos, los conocedores de los saberes, la gente de los caseríos que jamás tuvieron un grupo estructurado, se empezaron a organizar y empezaron a mostrar su característica cultural, su sabienza, su ancestralidad viva. Las comunidades o las parroquias, diríamos en este caso, con sus comunidades, estamos hablando de Lita, estamos hablando de Guayupe, de Quijón y Camayo, Cuajara, Santa Lucía, La Loma, La Concepción, la Estación Carchi, Santana, Santiaguillo, Cuambo, la parroquia de Salinas, algunos grupos del Valle del Chota, de Inta y Quito. Aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Me dicen si no me quieren me voy. Atrás de mi casa tengo una hornada de carbón, donde que se quemó mi sapo, por ustedes negros jetones. Este tipo de encuentros lo vamos a ir fortaleciendo mucho más, porque es un trabajo colectivo. Lo que vamos a hacer es hacer nuevas propuestas con una nueva visibilización al pueblo negro, ¿no? Y que no solamente somos música, no solamente somos danza, no solamente somos fútbol. Nosotros los afroecuatorianos somos también los constructores también del desarrollo de este país, y eso tiene que saber toda la sociedad, que nuestros aportes como ciudadanos y en especial como afroecuatorianos es muy importante y ha sido muy importante a través de la historia. El pueblo afroecuatoriano del Ecuador tiene sus propias manifestaciones culturales, sus saberes ancestrales que se van valorando y fortaleciendo desde los propios habitantes. Lo que se ha visto hoy en el Encuentro Provincial de Música y Danza es una pequeña muestra del enorme acervo cultural de este pueblo, patrimonio que no se perderá, sino
todo lo contrario. Un mensaje hacia el exterior que quisiéramos dar desde el territorio es que acá en el territorio ancestral de Imbabura y Carchi hay mucha identidad y cultura y les invitamos a que puedan venir a conocer, a compartir y que el reto de cuidar la identidad cultural sigue, ¿sí? Y la idea es que podamos declararnos un territorio intercultural reconociendo la presencia del otro. Kashami ñukanchi shukshuk runa kawsaykunapika sumak yachaykunata charinchi ashtawanqari kaykunataqa ñukanchi wawakuna mayalichishpa riqsichishpa katinakanchi kaykunaqa ama chingarishpa kanahuchun. Mashikuna samana pachakuna mayaligripanchi ama kuyuripankichichu ñami chayamupan shuk sumak taki mashikuna paykunaqa pisan villamanda nishkami riqsirishka kanka ama kuyuripankichichu. ¡Ey! ¡Espere, espere! No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se APA? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay Maipi Kaipish www.apacotavalo.tv Alipacha mare mashigo kunanga tukuy programata marrico yushani mashigo pagi chuisani Wiñay Kausay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiñay Kausay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta. Manos trabajadoras, mujeres solidarias, sembrando el futuro de un niño. Joyería de semillas Sumac Muyu. Queremos caridad, queremos igualdad, no más discriminación a mi comunidad. Mateo Shamay. Sisahuayco es danza. Sisahuayco es teatro. Puedes tener tu estilo de vida sin perder tu identidad y mantag. Yikcharipay kanchakupiyana paway. Ya mamago. Ya hatuni. Ali jaguta shinangi hijito. Alpa mamita ka. Ali jaguta no shinan. Nacho. Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kaspapash shamupankichilla, tukuy bullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida.
chihuechi. Sok hari pasa mari. Kanga was bianu nami kang. Ri. Amok doy. Takikunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinchiyachipasmi. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchik. Paymi hambi yurakunata, ñukanchik runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchik. Amamapayachishunchik. Kayambe kitipi Pisambilla ayllullakta ukupimi shuk sumak takin mashikuna viñarishkakan paykunaka Pisambillamanta nishpa shutirishkakuna paykunawami shuk sumak rimarikunata charishkakapanchi ashtawanbash apak ukumantaka paykunapa tributo desde latitud 0 nishka takipa shuk sumak rikuchikunapi viñachishkakan kaykunata shinaka riksishpa rikushpapash kapashunchi mashikuna. Mi nombre es Tobías Andrango. Nosotros somos el grupo Pisambillamanta y pertenecemos a una comunidad que se llama Pisambilla, que pertenece a la ciudad de Cayambe. El grupo nace en el año 92 en la ciudad de Quito. Nosotros desde muy niños empezamos en nuestra comunidad Pisambilla, en los primeros pasos que nos había gustado la música. Luego salimos por las dificultades de la vivencia en el campo, ¿no? Buscamos una mejor forma de vivir, de apoyar a nuestros padres con nuestro trabajo. Y en ese camino nosotros formamos esta agrupación en 1992. Nosotros, escuchando de nuestros abuelos, los primeros pasos que iniciamos en nuestra comunidad, sabíamos que eso era la música de nuestros abuelos, la música tradicional del lugar. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos, muy contentos realmente de haber encontrado personas que estén difundiendo o apoyando a la cultura a través de la música. Una experiencia muy bonita con APA. En realidad este será nuestro primer video. Los lugares son lugares muy emblemáticos que lo hemos tomado, ¿no? Así que muy agradecido, muy hermoso las vivencias que compartimos. La música la escribí pensando más que nada en mi tierra, la comunidad de Pisambilla, haciéndole un homenaje a mis padres, a mi familia en general. Y después también como Pisambilla pertenece pues a Cayambe, hay un pedacito escrito dedicado a esa hermosa tierra cayambeña, a la gente cayambeña, el sitio más emblemático que tiene Cayambe en nuestra cultura es el Puntiatzil, las fiestas, las famosas coplas que nacen en Cayambe, también hemos querido difundir a través de esta canción, está escrito ahí. Y por supuesto Quitoloma pues está ahí presente, es un sitio arqueológico que nosotros hemos pensado difundir a través de la canción, está escrito para toda la gente y por eso se llama tributo. Estamos haciendo un justo tributo, rendiéndole un homenaje justo a través de esta canción a nuestra comunidad, a nuestra ciudad y a nuestro pueblo en general. En este rodaje del videoclip nos apoyaron la Fundación Guachalá, está el ballet de Intisamay y está la danza de Cochasquí. Son tres grandes amigos que tenemos en el grupo Pisambillamanta que nos apoyaron de manera incondicional y con muchísimo corazón. Ahora les presentamos nuestro videoclip, Tributo desde Latitud 0.
Qué bonita nuestra tierra, rodeada de grandes lomas, fortaleza de nuestros ancestros, llena de tradiciones y costumbres propias, tierra donde yo nací y a donde siempre volveré.
Tushuparkankichichu mashikuna, kashtami apak ukumanta ñukanchipa takin mashikunapa takikunata riksichishpa sinchiyashishpapas shamunakupashkanchik. Kikinkunapash sapi kawsay takikunata riksichinkapa munashpaka apak ukukunama kimirin munallami kapankichik. Pachakunapash haykamanta tukurishka kan ñakuti shamun punllakunapi tuparishpa kanakupashun mashikuna. Kayakaman. Puncha yasu.